ha dado algunas declaraciones sobre cuál va a ser su futuro de ahora en adelante, qué es lo que piensa hacer. Ha anunciado una serie de denuncias por esta inhabilitación que le ha impuesto el Congreso de la República. Pero en tanto, ¿qué es lo que va a pasar al interior del Ministerio Público? ¿Debe quedarse Tomás Gálvez como fiscal de la Nación? ¿Podría asumir algún otro fiscal que conforme la Junta de Fiscales Supremos? Tenemos una nota al respecto. La inhabilitaron por 10 años y en respuesta Dely Espinosa trató de descalificar al Congreso. Un día después de la inhabilitación, la pregunta surge y cae de madura. ¿Qué pasará con Dely Espinosa y la Fiscalía de la Nación? Pedro Chávarri, exfiscal de la Nación, lo explica. Recibida la comunicación por parte del Congreso de la República a la Junta Nacional de Justicia y a la Junta de Fiscales Supremos, de inmediato el titular encargado del Ministerio Público, el doctor Tomás Gálvez, tiene que convocar a Junta de Fiscales Supremos a fin de poder decidir quién va a ser el nuevo titular de la institución. Chávarri Vallejo señala que el interinaje de Tomás Aladino desaparece porque ya no estaría reemplazando a nadie. Además, el ex magistrado no descarta la postulación de Gálvez para seguir al mando del Ministerio Público. Por la estabilidad del Ministerio Público se tiene que nombrar a Tomás Gálvez porque él ha logrado, en el corto tiempo que ha estado, ha logrado estabilizar al Ministerio Público y tranquilizar las aguas, como a todos les consta, y poder ya es tiempo que el Ministerio Público se estabilice institucionalmente. Mientras se habla de nuevos aires en la Fiscalía, Dely Espinosa será investigada por presunta usurpación de funciones, abuso de autoridad y prevaricato. La señora tiene un final muy oscuro, ella lo ha buscado prácticamente, ¿no? Con sus continuos desacatos, con su actuación renuente y sobre todo ese espíritu controversial que tiene, ¿no? De denunciar a todos. Por lo pronto, Dely Espinosa amenaza con recurrir a todas las instancias habidas y por haber. Parece que esta historia y su respectivo show continuará. Y claro que va a continuar, porque lo que se viene es la apelación, ¿no? Ya anunció Dely Espinosa que va a apelar esa inhabilitación, ¿no?, del Congreso de la República en su contra. Y bueno, además que nunca pierde la oportunidad para el ataque. Ni los 10 años de inhabilitación, ni las sanciones del Jurado Nacional de Justicia parecen frenar la insistencia de Dely Espinosa de dejar el Ministerio Público. Como parte de su nueva estrategia, la fiscal suspendida anunció que presentará una acción de amparo para intentar echar abajo la resolución del Congreso que la sacó del servicio público por una década. Así lo oficializó su defensa legal. Y ahora la acción de amparo es ante una sala constitucional y tiene que resolverse en última instancia en una sala suprema, ¿no? Espinosa Valenzuela, como ya nos tiene acostumbrado, sigue acusando una presunta persecución política y sigue lanzando improperios a la Junta Nacional de Justicia. Respecto a la Junta Nacional de Justicia, a la que yo sí, y lo vuelvo a decir, esa nefasta, mal seleccionada en su composición. Por lo que no fue la única entidad que fue atacada. Para la letrada, todos los organismos constitucionales se han unido para sacarla del poder, dejando de lado las denuncias que pesan en su contra. El Poder Judicial también sigue manteniendo, con su más alta autoridad, manteniendo un silencio que no le hace bien a la democracia. Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado. Sacando a relucir la hilarante idea de que si una autoridad no la apoya, automáticamente está en su contra. Y me estaba olvidando, perdón, del señor defensor del pueblo, que no defiende a nadie. Bueno, es parte del club. Lo que más pareciera es estar usando dicha sanción por el legislativo como una especie de campaña política. Eso a mí me alegra. Por eso lo de ayer, para mí, es un galardón. A mí no me deprime, no me entristece y no me van a ver por ahí o me voy a ir a esconder a mi casa. Aunque para no perder la costumbre, afirmó y se contradijo cuando se le consultó si iba a postular al Congreso. No me voy a lanzar a la política, tranquilos. No voy a hacer competencia, al menos
por esta campaña. No, nunca se sabe, nunca hay que decir nunca, pero... Sin ponerse de acuerdo con sus intenciones políticas. Sí, le agradezco su pregunta, pero no. Ya veremos en estos días, voy a tomarme unos días de descanso y vienen los feriados y vamos a estar con la familia. Luego de eso vamos a replantear nuestras posibilidades laborales, porque yo sí sé trabajar. E incluso hizo lo mismo cuando se le consultó sobre su apelación hacia su inhabilitación mediante su acción de amparo. No puedo, porque estoy inhabilitada por 10 años para ejercer cualquier cargo público. ¿Pero puede apelar? No, porque la inhabilitación es automática. Lo único cierto es que el caso de la doctora Delia Espinosa no termina aquí y que ya advirtió que si la acción de amparo no prospera, irá a instancias internacionales. Acciones habidas y por haber con tal de no alejarse del sillón fiscal. Pero se ha ido hasta contra la presidenta del Poder Judicial, responsabilizando por esta situación, por esta decisión que ha tomado el Congreso de la República, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta pelea a continuación, que es una pelea de extremos, de extremistas en realidad. Raúl Noblecilla versus Vladimir Cerrón. Se han dicho de todo, véalo. Y la tradición del Partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo. Entonces yo les digo... Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso, por favor. Yo insulto a todo el Congreso. Retírese, a todo el Congreso. Retírese, señor. Tras este mensaje dirigido, lo echaron del hemiciclo y enseguida el prófugo Vladimir Cerrón salió al ataque. El charlatán de Noblecilla fue echado del Congreso, porque eso es lo que es, un charlatán. Milita en un partido de derecha y usa a Castillo, a quien abandonaron en la cárcel, sin defensa técnica, porque le habrían pedido 4 millones de soles de honorarios. Así inició la bronca entre radicales, que se lanzaron dardos de ambos frentes. Eres un traidor, Vladimir Cerrón. ¿Tú me vas a hablar de lealtad? Tú, que vendiste al Partido Perú Libre para salvar tus propios egoístas intereses. Sin decirlo, Noblecilla, el nuevo alfil de Luna Gálvez, lanzó la caricatura de un payaso comparándolo a Vladimir Cerrón. El fujimorismo te trata como lo que eres, pero has arrastrado a un pueblo y a sus expectativas. Eso no se hace, Vladimir Cerrón. Negó haber cobrado 4 millones de soles de honorarios al golpista Castillo y le recomendó a Cerrón dejar la política para dedicarse a la medicina. Y aparentemente eres bueno, dedícate a eso. Salva vidas, no destruyas política, no destruyas partidos. Me hablas de millones, que le cobro a Pedro 1 millón, 4 millones. Oye, qué fácil hablas de millones. Por razón te están investigando. Parece que este versus tiene para más capítulos y quizás más contrincantes. Un enfrentamiento que tiene a un contrincante desde la clandestinidad y en el otro rincón a un abogado de golpistas que tiene sed de fama y protagonismo con tal de llegar al poder. Bueno, vamos a hablar sobre lo que ha sido la presentación del canciller Hugo de Sela en la OEA, ¿no? El Perú, a raíz del caso Betsy Chávez, ya veníamos arrastrando el caso también de asilo de la esposa de Pedro Castillo, Nadine Heredia. Bueno, lo cierto es que se presentó en la Organización de Estados Americanos para presentar la posición del Perú sobre el derecho de asilo. Ha explicado que este mecanismo ha sido distorsionado por sesgos ideológicos, permitiendo que se otorguen protecciones que no responden a escenarios de persecución real. La propuesta es que los países que conceden asilos basen sus decisiones en información objetiva, verificable y en procedimientos institucionales. Bueno,
Bueno, en el Perú varios políticos y sus familiares o tienen en ese momento algún tipo de asilo o lo han buscado, pero además han sido personas que se encontraban inmersas en procesos judiciales, algunos incluso con sentencia. Vamos a recordar un poco quiénes han sido estos personajes y claro, este es un poco el argumento también que respalda la posición de Perú frente a la OEA, que si bien es cierto, esta especie de reconsideración que ha presentado el Estado peruano para evitar que el mecanismo, el asilo diplomático se convierta en impunidad, surge a partir de lo de Betsy Chávez. Betsy Chávez no es la primera. Lo que Perú trata de evitar es que sea la última, al menos. No querían pisar la cárcel y claro, cuando la justicia tocó la puerta ya tenían las maletas listas. En Perú, algunos políticos conocen muy bien cuál es la ruta de escape, el asilo. La última fue Betsy Chávez, cómplice del fallido golpe de Estado. Ahora descansa cómodamente en la residencia de la Embajada de México, país al que solicitó asilo alegando persecución política en el Perú, tras ser condenada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración. Estoy en mi 6º día de huelga de hambre seca. Eso quiere decir que todo lo que se ha dispuesto en esta sala ha tenido lamentablemente como efecto mayor hostilización en mi contra. Y hablando de golpes y maletas, la familia Castillo tampoco se quedó atrás. Pedro Castillo intentó llegar a la embajada mexicana, manifestando ser víctima de una persecución política, pero ni el asilo lo salvó y fue detenido. El Congreso de la República fue afectado por esta declaración. ¿De qué manera fue afectado? Su esposa Lilia Paredes, en cambio, sí logró refugiarse junto a sus hijos. Tras obtener el salvoconducto, ahora increíblemente es candidata al Senado intentando recuperar el poder en nuestro país. Pero no fueron los únicos. Elian Carr, esposa del expresidente Alejandro Toledo, voló hacia Israel para evitar la extradición. No fue un asilo formal, pero el objetivo era el mismo, escapar. Persecución política que tenemos que vivir mi esposo y yo no son temas judiciales. Nadine Heredia también lo intentó. Aprovechó que Ollantaytamala estaba en una audiencia y corrió a pedir asilo en la embajada de Brasil, argumentando persecución política y problemas de salud, el cual fue concedido. Señores, nunca recibí dinero del gobierno de Chávez en Venezuela, ni del presidente Lula en Brasil, o de alguna empresa brasileña. La historia, sin embargo, no empieza aquí. En 1992, Alberto Fujimori cerró el Congreso, ejecutó un golpe de Estado y cuando el escándalo de la corrupción lo alcanzó, también eligió la estrategia más fácil, huir y refugiarse en Japón, aprovechando su doble nacionalidad para evitar la justicia peruana. Y así, una vez más queda demostrado que en la política peruana el asilo ya no es un refugio, sino una estrategia de escape. Bueno, y ampliamos esta información. Estamos vía Zoom conectados con el ex canciller, justamente, Luis González Posada, para hablar sobre la viabilidad o no de esta propuesta. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, para empezar, ¿qué tan viable resulta esta propuesta de reforma ante la OEA? Mire, lo que ha hecho el canciller de SEGA no solo es una propuesta, sino una denuncia. Una denuncia en el sentido de destacar que el derecho internacional no ampara la impunidad. Y en ese contexto ha señalado con bastante claridad de que se ha concedido asilo por parte de México a una persona procesada por delitos comunes. Y esto evidentemente es una vulneración del derecho de asilo, que debe proteger únicamente, de acuerdo al Tratado de 1954, a la propia Ley de Asilo Político del Perú del año 2016, debe amparar únicamente a aquellas personas que son perseguidas y cuya vida o libertad corren peligro por consideraciones de carácter político. Acá lo que se ha hecho es construir un túnel de escape para personas que han cometido delitos comunes. Esto evidentemente es una aberración
es una distorsión de la norma y por eso es el planteamiento del canciller de que se precise el alcance del asilo político y entre otras cosas, antes de otorgarle, que se solicite opinión. Correcto. Ahora, esta precisión es una reforma, ¿verdad?, en la Convención de Caracas. Así es, sería la reforma o la ampliación de la Convención de Caracas del 54. ¿Y eso qué ya tan viable resultaría? ¿Hay algún antecedente de que a través de una denuncia, de una queja, se pueda hacer cambios? No, pero hay sucesos que bochornosos. Le pongo tres. No, en Ecuador se concedió por parte de México asilo político al señor Jorge Glass, que era el vicepresidente de la República de Rafael Correa. Se le asiló en la Embajada de México a pesar de que estaba siendo procesado por recibir sobornos de Odebrecht. El gobierno déjeme terminar. El gobierno ecuatoriano advirtió que eso no se podía hacer, lo hicieron y conocemos del incidente, ¿no? Ingresó la tropa y lo sacaron de la embajada, lo cual no me parece correcto. Lula, en Brasil, ha asilado a la esposa de Nadigo Heredia, a la señora de Ollantumala, en pleno proceso judicial por delitos comunes. Entonces lo que se trata acá es de precisar los alcances que debe tener el asilo político y esa es una buena propuesta que será reflexionada por los cancilleres, ¿no? Ajá, ahora, ¿no se requiere de consenso en la región para cualquier modificación? Claro. Así es, se requiere. Pues lo que hace usted es primero lanza el concepto, lanza la propuesta. Y en segundo lugar, comienza a circular la propuesta ya en texto preliminar entre las cancillerías para que finalmente se tome el acuerdo. Mire, yo le soy bien claro. Yo estoy seguro que esa propuesta va a ser saboteada por México. Es decir, no va a lograr el consenso necesario, porque México siempre ha sido agresivamente violento contra el Perú en su afán de proteger a Pedro Castillo. Recuerda usted que tanto el expresidente López Obrador como la actual mandataria Claudia Sheinbaum han dicho que Castillo es un perseguido político, han inventado una narrativa falsa, en el sentido de que a él lo han detenido por ser un profesor pobre de la sierra, chotano, maestro de escuela rural, y que lo han detenido por presión de las grandes multinacionales, de los millonarios del Perú que podían ser afectados. Y usted como yo y los que nos están escuchando saben que esto es absolutamente falso. Esa es la narrativa que corren. Entonces, ese gobierno, el gobierno de México, que tiene una línea en ese sentido, y que se exhibe con el abogado de Castillo, que es un abogado argentino, y que sigue existiendo el inocente de Castillo y piden que le tenga libertad, evidentemente va a sabotear cualquier proceso de reforma, pero lo significativo ahí es que se ha dicho lo que ha pasado para romper esa narrativa y se ha dejado en evidencia la complicidad del gobierno mexicano. ¿Hay plazos? No hay plazos. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Yo le agradezco mucho, doctor González Posada, por esta comunicación y por haber tenido el tiempo de esclarecernos algunas interrogantes. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muy bien. Vamos a seguir con este tema, qué duda cabe, porque la verdad es que lo que se busca es que esta situación no continúe dándose, ¿no?, en vista de la cantidad de procesos todavía en curso. Vamos a ver otro tema que realmente linda con lo inhumano, ¿no? El día del allanamiento a la casa del fallecido expresidente Alan García fue hace 7 años. Ese día habían testigos, ¿no? Ya había fallecido García. Y ahora cuentan cómo fue el comportamiento de los fiscales a propósito de la detención de quien lideró ese equipo de este llamado Plan Cerco en esa casa, que fue detenido cobrando una presunta coima. Hablan ahora los testigos el día que se allana la casa de Alan García y cuentan que hasta pidieron delivery. Se pusieron a comer, tanto fiscales como policías, en la casa de quien ya había fallecido.
Señor. Hablan los testigos del cerco a Alan García, de aquel fatal operativo que encabezó Henry Amenábar, fiscal que cayó cobrando una presunta coima. El fiscal no sabía qué decidir, se agarraba el hombro y se sobaba. ¿Cuál fiscal? Amenábar me decía, ¿has muerto? Sí, tráigame un papel. Le traje un papel. Y mientras yo tenía que escuchar las risas de los señores ahí, por eso era mi indignación. El exsecretario de García y su exabogado Erasmo Reina cuentan a Willax Noticias detalles de lo que ocurrió el 17 de abril del 2019. Fuimos al inmueble y lo que encontramos en realidad fue un recreo. Increpamos y fundamentalmente como defensa nos tocó sostener de que habiéndose producido el fallecimiento del presidente García, se extinguía la acción penal. Erasmo Reina precisa que tras el fallecimiento del presidente García, debió suspenderse las diligencias para que otra fiscalía investigue la muerte de García. Este corrupto, este fiscal coimero, no atendió no solamente a razones de carácter legal, sino además a razones de humanidad. De tal manera que estamos frente a un sujeto que no solamente es coimero, corrupto, sino que además actuaba, pisando las normas y sin ningún respeto por lo que había sucedido en el inmueble. Otro hecho que Pineda y Reina confirman es la poca humanidad que mostraron los fiscales y policías. Yo avancé y en el comedor del presidente estaba todo el personal de DIVIAC. Vi un montón de tecnopores, cajas de pizza, pollo a la brasa, y era una posada. Se reían, carcajeaban. Pineda y Reina creen que este fiscal podría haber negociado la vida del expresidente García en un cerco confirmado por el filósofo Jaime Villanueva y que tendría a más personajes oscuros. Era un tipo inescrupuloso, es decir, este señor era un corrupto que probablemente puede haber recibido algún tipo de ofrecimiento, ¿no es cierto?, indebido, para continuar con esta diligencia. Porque si no nos explica esta suerte de perversa intención. En junio de este año el Congreso planteó la creación de una comisión investigadora. Sin embargo, Erasmo Reina lamenta que solo haya sido pose. Ahora espera que el próximo Congreso tome con seriedad este suceso que marcó a todo un país. Bueno, por eso es que se habla de reforma urgente en el sistema de justicia. Por eso es que el Ministerio Público tiene tan baja aceptación, según una encuesta reciente de CPI. Hemos hecho un resumen, un recuento de por qué esta institución, este poder del Estado también está tan desprestigiado. El tremendo escándalo de la captura en flagrancia del fiscal Amenábar con la coima de $3.000 reflejan la gran razón por la que la gran mayoría de peruanos desaprueba la gestión de todo el Ministerio Público. Prácticamente 82 peruanos de cada 100 rechazan la imagen y el desempeño de las fiscalías en Perú. Y solo el 17% lo aprueban. Según la última encuesta de CPI, sabemos que hay un rosario de casos que dejan claro los factores de este rechazo nacional. Y no solo en Lima, también en las regiones se anunciaron estas pésimas noticias. Pero empecemos con los benditos fiscales supremos. Julio de 2018. ¿Usted llamó al fiscal adjunto Rodrigo Álvaro Rurush mientras hacía la diligencia? Sí, señor, llamé. ¿Y por qué motivo lo llamó? ¿Por qué? Porque yo recibí la llamada del señor Gustavo Gorriti, despacho. Llamó al despacho. Y me dijo que había una diligencia fiscal. Es el Supremo que goza de mayor impunidad. Pablo Sánchez Velarde está metido en una serie de escándalos, pero ha gozado de polémicos archivamientos a su favor, gracias a sus coleguitas de la Junta de Fiscales Supremos. Por ejemplo, en el Congreso no pudo explicar por qué llamaba a sus subalternos para frustrar diligencias, como la de IDL, ni por qué Jaime Villanueva lo menciona en varias tramas oscuras concernientes al equipo Lavajato. Por otro lado, hay fiscales metidos en problemas por sus propiedades de lujo. 2 añitos y ya le están vendiendo. Sí, porque lo que pasa es que probablemente me vaya de viaje
por un buen tiempo. Marita Barreto todavía no puede explicar cómo su casa llegó a valorizarse en $500.000. Cómo hizo el milagrito para tremendos acabados. Otra de las casas más lujosas es una que cuesta $490.000, adquirida por el amigo de Yanek Talavera, Rafael Vela. La habría comprado con su reducido sueldo de fiscal superior. Son varias historias inmobiliarias que evidentemente no ayudan a la imagen del Ministerio Público. Pero no estamos hablando de un lapicero, de un lápiz, ¿no? Estamos hablando de una piscina que constituye rigurosamente dentro de la arquitectura de una casa un elemento fundamental. Un elemento fundamental que al fiscal Vela se le olvidó declarar, que omitió y que todo indica prefirió ocultar. Pero hay más cifras. Solo en este año hay 8 fiscales detenidos por actos de corrupción. En abril, un fiscal de Santa Anita fue sorprendido al cobrar 5.000 soles a una investigada. Y si hablamos de presunta corrupción, no podemos olvidar a la fiscal superior conocida como la madre de Chibolín y las tramas del oro. ¿Pido alguna coima de los hermanos Suicho? En un momento, por los favorcitos que se dice que le hicieron? ¿Qué nos puede decir de los hermanos Suicho? ¿Qué vínculo hubo al final? ¿En qué quedaron? Porque se dice que él ayudó bastantes cosas, ¿no? Elizabeth Peralta Santur volvió a la prisión de Santa Mónica y tiene mucho que explicar sobre los USB y documentos que poseía. Un CD con la inscripción Peralta Santur, el cual fue encontrado sobre escritorio. Un sobre manila color amarillo usado, el cual tiene adhesivo, un recorte rectangular de papel bond con la inscripción para doctora Elizabeth Peralta de doctor Rafael Vela. Con tremendos personajes que son sospechosos de haber cometido los delitos que en teoría combatían y perseguían. Es lógico que la población ya no crea, sino más bien dude hasta el infinito sobre el actual Ministerio Público. Sucede que necesitamos instituciones fuertes, ¿no? Instituciones que permitan que la lucha contra el crimen organizado sea eficaz. Porque vean ustedes lo que ha pasado con el esposo de una asesora, de una congresista. Se trata de la parlamentaria Milagros Jáuregui. Bueno, el esposo de su asesora ha sido atacado a balazos. Señora, a un costado, ya hay entrada paramédica. Lo interceptaron en medio de la vía y le dispararon directo a la cabeza. Ni siquiera se dignaron a bajar de la moto, tan solo apretaron el gatillo. ¡Que muere, ayúdenlo, por favor! ¡Camilla, la camilla! Se trata de un nuevo ataque armado en Puente Piedra, que esta vez tuvo como víctima al esposo de una asesora parlamentaria, específicamente de la congresista Milagros Jáuregui. El hombre, que se trasladaba a su trabajo por la avenida La Libertad a bordo de su auto, recibió en total 9 impactos de bala. Los vecinos de la zona lo auxiliaron hasta la llegada de los paramédicos. ¡Señores! ¡Abran, por favor! ¡Va a entrar el paramédico por este lado! Como se movía, le decíamos despierta, le abría los ojos, lloraba, eso estaba llorando, ¿no? Afortunadamente, Johnny Slim Pérez Ramos, de 45 años, logró sobrevivir al ataque tras ser trasladado a una clínica local. Según vecinos del asentamiento humano Pacha Paula, esta no es la primera vez que son testigos de un hecho como este. Como ya no es la primera vez, ya este es la cuarta atentado que sufre una persona aquí. Entonces ya nosotros los vecinos tenemos ya un conocimiento que cuando suena así es porque algo ha sucedido, algo metido bala, ya conocemos ya. Tanto peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y revisar el vehículo atacado y de esta manera iniciar las investigaciones. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y cuando regresemos, a poco de conocer todas las planchas presidenciales, el Jurado Nacional de Elecciones pide activar medidas de seguridad para los candidatos. Además, la siguiente noticia, atención, acosó a su exnovia por yape y fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida. Vamos a conocer este caso, el precedente además que deja en nuestro país. Vamos a conversar al respecto con un abogado penalista que va a aclarar todas las dudas en nuestros estudios. Regresamos.